Buenos días a todos. Hoy hacemos la segunda sesión de esta nueva versión online de nuestros BBLs. Hoy me conecto desde Palauet, el espacio social privado de Barcelona Tech City en pleno Paseo de Gracia de Barcelona. Palauet es un espacio abierto a todos nuestros asociados y partners, aunque en este momento con cita previa para cumplir las medidas de seguridad. Hoy tendremos con nosotros a David Cabero, General Manager para Europa del Grupo Vic. Sí, la empresa de bolígrafos que seguramente todos los que estáis en la audiencia habéis usado en algún momento. David es de esos directivos que vive entre aviones entre París y Barcelona. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y MBA por ESADE, dejó una carrera profesional en el mundo del deporte por otra en la empresa. David fue jugador de balonmano con el Barça. Tiene una larga experiencia de gestión en entornos de crisis y a ninguno se nos escapa la relación con el contexto que estamos viviendo. David ha vivido in situ la crisis griega, la crisis de deuda del sur de Europa, las devaluaciones en los países del este y, por supuesto, la crisis actual. Nos hablará de eso, de gestión de crisis desde su experiencia in situ en estos diferentes contextos. Pero por si fuera poco interesante, David es un apasionado de la innovación y de las nuevas tendencias en digitalización. Y además es inversor en startups enfocadas al e-commerce y a los negocios digitales. Así que os dejo con David Cabero, de quien solo añadiré una cosa. Se casó con su jefa en L'Oréal. Adelante, David. Hola, Mamen, muchas gracias. Primero de todo, decir que es un placer estar hoy con vosotros. Estoy encantado. El trabajo de Barcelona Tech City es muy importante, no solo para todos el emprendimiento en Barcelona, pero también para la ciudad, porque estamos cambiando la ciudad. Con lo cual, cuantas veces me invitéis, yo estaré contento de venir a ayudar y participar en vuestros actos. Bueno, ya lo ha dicho Mamen, yo empecé una carrera de balonmano y hoy estoy liado vendiendo bolis, encendedores y maquinitas de afeitar, que son mercados malos porque la gente escribe menos, se afeita menos y fuma menos, utiliza menos los encendedores. Si voy un poco para atrás, pero no mucho, en los últimos 10 años he tenido la suerte o desgracia de vivir 5 crisis. La primera fue en Grecia. Yo llegué por motivos familiares y llegué a Grecia hace ahora 15 años. Y hace 10 años tuvimos la gran crisis griega, muy difícil de vivir. Cuando eres joven, tienes 31 años, te hacen director general, pues aún más. Volví a España para trabajar para España y Portugal durante la crisis del sur de Europa, de la crisis de deuda del Estado español, crisis italiana, portuguesa, etcétera. Y últimamente pues he estado directamente relacionado, porque llevaba el este de Europa aparte del sur, en las crisis de tipo de cambio de Rusia, que aún dura, y la de Turquía. La moneda se devaluó a la mitad en muy poco tiempo. Y tenemos la del COVID, con lo cual son 5 crisis en 10 años. Y entonces, claro, la cuestión es, cada vez que yo cambio de puesto, pues viene una crisis nueva en el país donde estoy. No sé si hay una correlación temporal perfecta, no sé si hay relación causa-efecto. Tiendo a pensar que es al revés, ¿no? Que cuando lo haces más o menos bien en la primera crisis, en la griega, pues el grupo, Vic en este caso, pues te envía cada vez que hay un problema en algún sitio, pues te envía ahí, ¿no? Entonces espero que no sea yo el causante de este tipo de problemas para la economía y la sociedad. Entonces, habéis ya entendido cuál es mi temática hoy. Es muy simple. Mi especialidad, si tengo alguna, aparte de ser financiero, he hecho muchos años en finanzas, es cómo gestionar como director general situaciones de crisis, situaciones de transformación, porque una crisis significa que has de cambiar, hay que hacer las cosas de forma diferente, con lo cual lleva una cierta complejidad empresarial, que es hacer cosas diferentemente de las que hacías antes. ¿Por qué esto es importante? Porque me podéis decir, aprender a gestionar crisis, ¿a qué nos va a servir? Pues pienso que es muy simple. Los ciclos económicos, hasta no hace mucho, estaban ligados a cambios de la economía y básicamente venían venido por 2 o 3 impactos. Tenías los impactos de la inflación, ¿no? Había inflación y sobre todo era ligado antes al petróleo. Tenías burbujas financieras, ¿no? O tenías tipos de interés que subían como consecuencia de los problemas de inflación y de los bancos centrales intentando pararla, ¿no? Pues era muy simple. Llevamos 60 o 70 años antes de la situación principal donde los ciclos económicos se podían casi prever con 2 o 3 variables. Ahora esto ha cambiado. Tenemos no solo el ciclo económico que viene por cambios económicos, sino el ciclo
de la salud, ¿no? De las crisis de salud como la que estamos viviendo. Y mañana vamos a tener también, me atrevo a decir, crisis ligadas al cambio climático. Con lo cual, pienso que la mayoría de vosotros estáis yo tengo 46 años, estáis en edad entre los 30 y los 45 muchos, tendréis que trabajar y tendremos que trabajar 20 o 30 años más, y en estos 20 o 30 años próximos vamos a vivir 2 o 3 crisis más, con lo cual todo lo que podamos aprender de ellas pues va a ser herramientas para mejorar nuestra toma de decisión en los años que vienen. ¿Por qué hablo de toma de decisión? Porque yo considero que los resultados a largo plazo, ¿no? David, José, Pepe, quien sea, hacemos una carrera, y en esta carrera, hablo de la parte profesional, pero puede ser también ajustada a la esfera personal, los resultados y en lo que diríamos el performance depende de 2 factores que son completamente diferentes, ¿no? Y uno desligado del otro. Uno es la suerte. Y hablo de la suerte porque hablamos poco de la suerte, ¿no? Hay poca gente que diga, al final yo he hecho una gran carrera en parte por suerte. Nos cuesta mucho decirlo, nos cuesta poco cuando tenemos mala suerte decir que es por mala suerte, pero yo pienso que al final, con los años, la suerte juega un papel, y la otra parte que juega un papel es la calidad de nuestras decisiones. Con lo cual, si tú sumas suerte y calidad de decisiones, te explica una trayectoria en muchos años, tanto personal como profesional. La suerte está dada. COVID es mala suerte para muchos negocios y es buena suerte para otros. Os voy a poner un ejemplo. Los restaurantes es mala suerte el COVID. Y no puedes hacer mucho, es así. Los has de cerrar o los mantienes abiertos, pero has de cambiar el negocio. Esta es la parte suerte. La parte calidad de decisión para los restaurantes, hay determinados restaurantes que cuando vieron las cosas venir, empezaron a cambiar su modelo y convertirse en delivery. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te conviertes envías la comida, cocinas, la envías a casa de consumidores, como los consumidores van menos fuera, comen más en casa, con lo cual el pastel del delivery aumenta, porque tienes ganas de hacer algo diferente. Cuando vas fuera, pues haces menos delivery. Entonces, para los restaurantes, el COVID, la parte suerte es mala suerte, pero hay una parte de calidad de decisión que hace que determinadas personas, negocios, sectores, pueden hacerlo mucho mejor si toman las buenas decisiones, y hay que separar las dos. Entonces, aquí, de lo que va hoy es de centrarnos no en la suerte, sino en la parte de calidad de decisión y ver qué podemos hacer todos para aprender a decidir mejor en momentos difíciles como los actuales. Hay una expresión que me gusta mucho, que es el ROE, ¿no? Return on Equity, que yo lo convierto en Return on Experience, ROEX si queréis, ¿no? Y de qué va, pues al final, si has estado en varias crisis y algo has aprendido, pues la cuestión es cómo vas a tomar mejores decisiones en la tercera o la cuarta crisis que tienes gracias a esa experiencia que has acumulado. Entonces, hoy va de compartir con vosotros lo que he aprendido, intentarlo sistematizar, porque que os explique lo que hice en Grecia, lo que hice en Rusia, en Turquía, os va a interesar poco. Es más, teorizarlo un poco y daros algunas pautas para que vosotros podáis aplicarlas a vuestros negocios y a vuestra vida profesional. Pues vamos este intento de teorizar, vamos a hacerlo con 2 ejes, ¿no? El primero es el temporal, y luego son los tipos de decisiones en los que uno toma cuando eres director de una gran empresa, fundador de una startup o propietario de una empresa mediana. El espacio temporal que os propongo es 3, es 40 días, 4 meses, 4 años. ¿Y por qué 4? Porque normalmente hablamos de trimestres, hablamos de 3 años, con lo cual para cambiarlo un poco os propongo el 4. Con lo cual cada uno de los elementos de los que os voy a hablar lo vamos a evaluar cuando tú estás en la crisis, cuáles son los pensamientos que haces para lo que vas a hacer en los próximos 40 días, donde todo se hunde, el pensamiento, ¿no? y las ideas y los temas para 4 meses, y luego el largo plazo, que son lo que yo he puesto como 4 años. Esto es un poco el marco que os propongo, y luego cada uno de estos elementos lo vamos a repensar en una serie de temas importantes. Uno es people, ¿no? Gente y organización. Este va a ser uno de los temas. El segundo va a ser ventas, qué hacemos con las ventas. El tercero, qué hacemos con publicidad y lo que podemos llamar brand support. ¿Qué hacemos con M&A, ¿no? Merger and Acquisitions? Compramos empresas o no las compramos. ¿Qué hacemos con la innovación? ¿Qué hacemos con nuestros inventarios, que también hay que gestionar, sobre todo para las empresas que venden productos de consumo? ¿Qué hacemos con nuestro account receivable, ¿no? Las cuentas a cobrar? Con la competencia,
con los gastos. Y al final vamos a hablar también para cerrar mi pequeña exposición, que va a durar media hora, 25 minutos, de hablar de estrategia y liderazgo. Y luego pues abrimos la veda a las preguntas que podáis tener para intentar ayudaros y responder a vuestras inquietudes. Si empiezo con people. En los primeros 40 días todo lo que vamos a hacer va a ser survive. Vamos a intentar sobrevivir porque cuando COVID nos llega y todo está cerrado y no puedes hacer nada y tus tiendas y tus comercios cierran y tú no puedes vender, pues la primera hay que sobrevivir. En los 4 meses vamos a pensar os propongo otro verbo que es revive, ¿no? Es revivir, revolver a una cierta normalidad y después es el thrive, es intentar tener éxito a largo plazo a 4 años. Con lo que se refiere a people, cuando tú eres el responsable de una organización, sea la que sea, lo primero que has de hacer con la gente en los primeros 40 días, el survive, es dar soporte, preocuparte por ellos, que sea por la parte salud cuando tienes el COVID o por la parte económica cuando tienes una situación de crisis económica en las que te es difícil pagar salarios, etcétera. Con lo cual, lo primero es das soporte y te ocupas de tu gente. El focus de la organización y la gente a 4 meses empieza a cambiar porque en algún momento, aparte de continuar comunicando y pasando mensajes positivos o intentar manteniendo la motivación, una de las cosas que te has de plantear es de toda la gente que tienes, ¿dónde está tu core? Yo si tengo gente que está en contabilidad, voy a continuar teniendo. ¿Mi core es contabilidad o mi core es lanzar nuevos productos? Y quizás decides que hay una parte de la organización de lo que un día te vas a desprender. Y eso lo has de empezar a pensar no en los primeros 40 días, sino cuando lo que estás pensando es ¿qué hago en los próximos 4 meses? Porque si quieres hacer un plan, pues habrá que necesitará tiempo y hay que pensarlo bien. Entonces, ¿qué departamentos son core? Y luego, segundo, ¿qué personas dentro del departamento son core? ¿A quién tú quieres guardar? ¿Cuál es el talento que no quieres perder? Y dentro de esta reflexión piensas cuáles son los skills, ¿no? El talento, ¿no? El tipo de conocimiento que para ti son muy importantes. No solo la gente, sino el conocimiento. Igual te has de dedicar más porque va a cambiar el mercado y va a ser un mercado con e-commerce mucho más importante para tu negocio y lo que necesitas es reclutar marketing digital, e-commerce, key accounts, etcétera, etcétera. A 4 años todo va a volver a una nueva normalidad. Hay que pensar cuál va a ser esa nueva normalidad y has de pensar que quizás necesitas una organización más corta o más larga y más corta quizá con gente mucho más pagada, con salarios más altos y con más experiencia o al revés, ¿vale? Y esto es con un pensamiento que tú vas a hacer ahora, pero para 4 años, porque tú no puedes cambiar la organización en 2 días. Yo sé que las startups sois capaces de muchas cosas y entonces lo que vamos a hacer es estas 3 acciones las vamos a cambiar, depende de si estamos hablando de multinacionales, startups o pymes. El segundo tema que os propongo es ventas, ¿no? Hemos dejado people and organization, vamos a ir a ventas, sales. No las mires. En los primeros 40 días sobrevives, no mires las ventas porque van a estar en menos 70%, menos 90% si estás en las aerolíneas y quizá menos 15 o menos 20 si estás en consumer goods que no sea alimentación. La segunda parte, cuando piensas al inicio de una crisis lo que vas a hacer en 4 meses, aquí en las ventas ya tienes otro tema, que lo que hay que intentar es ver cuál es tu focus. Tu focus va a ser, primero de todo, a 4 meses, es ganar cuota, mantener o ganar cuota de mercado. Si el mercado cae un 20, pues tú vas a intentar caer un 10 y hacerlo mejor que tus competidores. Esto es el focus que has de tener en ventas. Has de pensar, si estás nosotros tenemos la suerte en España de estar en una zona euro con una moneda protegida, pero en otros mercados, o si vosotros trabajáis con otros mercados, el tipo de cambio puede cambiar y os puede impactar. Con lo cual, ¿qué países van a salirse de la crisis mejor o peor y qué impacto va a tener en los tipos de cambio? Es importante porque los precios tendrán que cambiar también. Si estáis exportando de España a Rusia y la moneda, el rublo se devalúa, tendréis que cambiar los precios locales y todo esto hay que pensarlo, cuál va a ser tu estrategia antes de que el momento llegue. Esto es a 4 meses. A 4 años hay que intentar ganar la cuota de mercado que va a ir subiendo, ¿no? Va a ser ganando cuota de mercado. Hay que ver cómo esto va a disruptir algún competidor.
porque hay competidores quizá que se van a salir, ¿no?, del mercado. Entonces quizá te vas a, si yo estoy en bolis, estoy en marcadores, estoy en colores, lápices de colores, pues voy a pensar cuáles son los competidores que quizás van a tener problemas porque son locales, porque son muy pequeños, porque están muy fraccionados, van a sufrir y yo quizás allá puedo ganar, con lo cual toda mi inversión o una parte de mi inversión va a ir en intentar aprovechar estos cambios que van a producirse en el mercado en los próximos 4 años. Si pasamos a Brand Support es publicidad, es cómo hablo de mi marca y de mis productos. En los primeros 40 días lo que piensas es lo paras todo. Paras todas tus campañas, todo lo que puedas. Si eres de los primeros que lo haces, vas a conseguir que no te penalicen demasiado las empresas de publicidad con los que tienes contacto. Si eres el último, pues vas a sufrir un poco más. A 4 meses lo que piensas es cómo voy a invertir dinero. Si invierto mucho menos, ¿cuál va a ser mi mix offline-online? Voy a poner mi dinero más bien en online porque el coste es más bajo y el reach no es tan malo y voy a evitar las grandes campañas. Voy a hablar de brand, voy a posicionarme yo mismo, voy a hablar de cómo Big ayuda, porque es value for money, ofrecemos productos a un precio ajustado, voy a reforzar esta imagen porque esto me ayuda en el COVID, o voy a posicionarme de forma diferente. Y ahí lo importante es pasar un mensaje muy claro al consumidor. El consumidor va a ir menos a las tiendas, va a comprar más online o va a hacer otras cosas y tú lo que quieres es impactarle para que en el momento de la verdad, del pedido, de hacer un pedido, de comprar, pues compre tu marca. Esto es a 4 meses. A largo plazo, a 4 años, hay que intentar ver si realmente el nivel de brand support que tú tenías antes de la crisis, vas a volver a esos niveles de gastar un 3, un 5, un 15% de tus ventas en publicidad o va a ser menos. Y esto lo que has de mirarlo es no para hoy lo que hemos dicho es lo paras, pero luego piensas a dónde pones el nuevo nivel, ¿no? Y esto es lo importante. Y el segundo a 4 años es el mensaje. Cómo tú vas a cambiar tu estrategia de mensaje y posicionamiento en función de tu mercado y de la situación económica en los países donde tú estás operando, ¿no? Hay otro elemento que os he dicho, es el Mergers and Acquisition, comprar empresas. ¿Compramos o no compramos? Bueno, pues 40 días lo paras. Si vas a comprar algo, no lo compres. Esta es mi primera recomendación. A 4 meses exploras nuevas oportunidades porque van empresas que van a sufrir. Tú no compras una empresa porque sea barata, compras una empresa porque sea buena, pero si la puedes comprar más barata, pues mucho mejor porque el return of investment de la compra va a ser mucho más alto. Entonces, yo pienso que lo que hay que intentar es hacer el pipeline, ¿no? Mirar qué empresas, repensar qué empresas nos podrían interesar en la nueva situación y probablemente vas a conseguir algunas que van a tener un descuento severo de un 30, incluso un 50% del precio debido a la recesión, que va a durar, pues la recuperación va a tardar 2 o 3 años. Hay empresas que les va a ser mucho más difícil y una salida para los propietarios puede ser la venta. Y esto, cuando hablo de 30 y 50%, es respecto a valorizaciones que se podían discutir antes del COVID, ¿no? A 4 años lo que piensas es muy bien. Yo lo que hago es, si estoy hoy en la crisis, lo que intento hacer es comprar en el primer o segundo año de crisis. Yo intentaría comprar en el año 21 o el 22 y luego te pausas y te esperas 3 o 4 años, porque las oportunidades van a ser ahora, ¿no? En enero, una vez pues todas las empresas hagan sus planes, hagan sus reducciones de plantilla, revean su negocio, entre enero y diciembre del año que viene habrán oportunidades en Europa. Y luego pues te paras, ves cómo el mercado avanza y vuelves a comprar o vuelves a mirar al cabo de unos años. Esa es mi recomendación. En términos de innovación también la pausas. Más que parar, no la puedes parar porque los equipos han de investigar, han de buscar, pero la pausas. Y lo que lanzas a 4 meses es solo innovación real, porque cuando la economía cae, una parte del retail, y no hablo de supermercados, que es el mercado del food, ¿no? De la comida, que han ido muy bien durante la crisis, porque la gente ha comprado mucho más comida para casa y el canal es supermercado, pero el resto de los canales han sufrido, ¿no? Entonces, cuando sufren, si tú lanzas innovación, no tienen espacio para poner tus productos, con lo cual lanza realmente lo que hace una diferencia. Lanzar el Me Too, ¿no? El último, el tercer bolígrafo, el tercer máquina de afeitado, que lo único que hace es un sensitive que te cambia ligeramente la percepción del consumidor, eso vas a tener difícil aceptación en un retail que se va a plantear cómo va a reposicionar su lineal. Entonces tú has de ir con gran innovación, o si no, no vayas, espérate a tenerla. Y a largo plazo hay que repensar hay que reevaluar
cuál es la innovación que esperan tus consumidores, porque quizá las necesidades cambian a causa del COVID y tenéis muchos ejemplos en ello. Hemos hablado de niveles de inventario y SKUs, con lo cual me refiero al portfolio de producto, ¿no? El inventario en los primeros 40 días tampoco los mires, es como las ventas, va a subir como la espuma porque tú no habías anticipado que tus ventas iban a caer un 30% en abril y el inventario va a subir. Entonces, lo que hay que intentar hacer es priorizar cuáles son los productos en los que no quieres estar fuera de out of stock, ¿no? Sin cobertura de stock. Y estar seguro que tus productos faro das un buen servicio a tus clientes, porque estarás obligado a reducir los niveles de stock de todo el resto para no gastar demasiado cash, ¿no? Y tener cash porque cash is king durante las recesiones. Entonces, si puedes proteger el cash y no tener necesidad de endeudarte más, etcétera, esto es una ventaja. Entonces, para mí es la priorización de ventas y luego hay que simplificar las líneas de producto. Es cuando hay que es el momento de crisis donde hay que buscar más, bajar la complejidad de la gama de producto. A veces haces producto para determinados clientes, en un momento determinado no te lo puedes permitir, porque si no tienes demasiado stock, tienes el coste de operar con este producto, que sea ya un coste de central de expedición o sea de hacer el forecasting, enviar el producto, va a ser más alto cuando más referencias tengas, con lo cual esto hay que vigilarlo. Y a largo plazo, a 4 años, ahí la simplificación pienso de ser más extrema y ya de ser ligado con innovación. Tú vas a lanzar cosas nuevas y hay que reemplazar esas cosas nuevas que lanzas con productos que no se venden demasiado y que te hacen muy complejo la gestión de inventarios y la gestión del pipeline de ventas. Quizás porque vas a e-commerce y el canal de e-commerce para nosotros nos ha doblado las ventas este año en Big, con lo cual va a ser cada vez más importante. Esto va a necesitar una creación de producto que tú no tenías antes. Entonces, ahí también necesitas cargarte lo que llamamos los rabbits, ¿no? Los pequeños productos que no te aportan demasiado. Entonces, todo esto es muy importante. Y esto lo haces más vistas a 4 años. Cómo cambias completamente tu portafolio de productos si lo necesitas. Accounts receivable o lo que llamamos pues el saldo cliente, a 40 días lo que haces es protegerlo y priorizas cash a ventas. En muchos de nuestros países hemos dejado de vender a clientes, no porque hayan quebrado, sino porque pensamos que tienen grandes posibilidades de quebrar en un año. Pero las ventas las hemos parado ahora, no en 9 meses. Con lo cual, lo primero que haces es eso. Luego, en la parte revival, ¿no? A 4 meses, ¿qué haces? Pues lo que haces es pasar provisiones, porque habrán clientes que no los has parado, pero que pueden haber riesgo. Entonces, tú lo que haces es estar seguro que en tus cuentas anuales reflejas los riesgos relacionados con el negocio y con el COVID. La segunda parte es controlas los días de pago. Y cuando digo días de pago, no quiere decir eso siempre, que los cortas. A veces identificas que hay un cliente muy bueno que lo va a hacer más bien, le ayudas y una forma de ayudarle y diferenciarte respecto a otros competidores es darle más margen de pago. Pero eso es una necesidad que es hacer un análisis de quiénes van a ser los ganadores y perdedores en temas de clientes. Y luego la visión a 4 años es que quizás a los buenos clientes se les pueden pedir que paguen antes y darles condiciones comerciales para tener el cash en tu caja. Hay gente que tiene cash y que te puede pagar si les das un 3% más, por decir algo de descuento, pues te van a pagar inmediatamente y eso te ayuda en tu management del cash. Un último punto o 2 últimos puntos antes de pasar a la clave, ¿no? Porque hasta ahora no he dado ninguna clave, he dado una lista, ¿no? En varios tiempos diferentes de lo que es lo que haría si estuviera pues en cada uno de vuestros negocios. Las 2 últimas es la competencia. La competencia, cuando en el momento de Survive, a 40 días hay que colaborar con la competencia. ¿Y eso qué quiero decir? No quiero decir saltarnos ninguna ley antitrust, lo que quiero decir es pues compartir cómo está el mercado, intentar entender cosas que van a pasar y cualquier colaboración es buena porque ganamos todos. Y sobre todo en las best practices, etcétera. No es fácil, pero se puede hacer. A 4 meses, aparte de continuar haciendo esto y hablando con ellos, hay que intentar hacer un modelaje, una modelización de quiénes se van a beneficiar y quiénes van a perder. Y a los que van a perder, si tú piensas que puedes luchar aún más por ellos y tomar su puesto en el mercado, pues hay que ir a por todas.
A largo plazo, el assessment de los que van a ganar y los que van a perder se va a ir a 4 años, se va a ir clarificando, sobre todo ahí donde tú tienes datos de sell-out, donde sabes cómo el mercado va y quién gana y pierde. Hay muchos mercados donde empresas como Nielsen miden y te dicen pues que tu competidor 1, 2 o 3 pues está perdiendo o está ganando. Y eso lo que va a hacer es corroborar tus predicciones y te van a llevar a ajustar el modelo con el paso del tiempo, ¿vale? La última es expenses. Bueno, está claro que expenses lo que haces es cortas todo lo que puedes, pero vigila en los 40 días, 4 meses y 4 años, porque si cortas cosas que están en tu core, ¿no? Si tú consideras que sales es core y tu route to market es tener muchos vendedores, si cortas vendedores o tienes una solución, porque vas a cambiar el modelo de negocio respecto a un modelo de distribución o de partnership, acuerdos con otras empresas. Si no tienes esa solución y en 4 meses o 40 días es muy difícil, el problema es que vas a perder, cuando venga la recuperación, vas a perder fuelle. Con lo cual, mi consejo es cortar todo lo que podáis, pero cuando se habla de people, ¿no? Y personas y organización, viene a lo que he empezado al principio, con eso cierro el ciclo, que es piensa cuál es la estructura que necesitas y cuál es tu core. Os he hablado de muchas cosas y antes de pasar a las preguntas, solo 2 reflexiones, que todo esto es muy bonito y si haces todo esto, lo que estás haciendo estás siendo un gran manager, ¿no? Estás pensando con la cabeza y estás gestionando situaciones con tu cerebro, pero al final va a depender todo de 2 cosas. Uno es la estrategia, cuál es el modelo, cómo la crisis cambia o no tu modelo de negocio, qué cambia sí que no, pero ahora hablamos a nivel global, portafolio de productos, países donde quieres estar o no, etcétera. Y 2, liderazgo. ¿Qué quiero decir con ello? Liderazgo es que si tú quieres cambiar cosas, quieres salvar una situación de crisis, la gente te ha de seguir. Y ahí vamos en la clave de todo, es que el líder ha de saber explicar el why, ¿no? ¿Por qué cambiamos? ¿Hacia dónde vamos? Y para conseguir dedicaciones absoluta, motivación y seguimiento de todos los equipos, pues es un tema de credibilidad. ¿La tienes o no la tienes? Si no la tienes, no la vas a ganar con el COVID o va a ser muy difícil, pero hay que hacer hay que tomar mucho tiempo en ejercer el rol de líder, de propietario de la empresa, de CEO founder en la startup, etcétera. Has de dar ejemplo, has de explicar y has de hacer que la gente crea en el proyecto, que lo que llamamos los reasons to believe, y perdonad las expresiones inglesas, pero al final son los anglosajones los que han desarrollado más el management en los últimos 60 años, la gente crea en ello y te siga. Si no te siguen, todo lo que hemos hecho años no va a servir para nada. Y con esto cierro mi media hora de presentación y estoy a vuestra disposición para responder a todas las preguntas, dudas, consejos que os pueda dar. Mamen. Ha sido, la verdad es que súper estructurado. Desde luego nos has hecho como un marco súper fácil. Voy a aprovechar para comunicar o para comentar a la audiencia que David nos compartirá y que añadiremos cuando publiquemos este vídeo. Nos compartirá un archivo PDF con un poco un esquema de todo esto que nos ha ido explicando y que, bueno, que ahí tendréis un poco una guía. Vamos a ver si por el chat entra alguna pregunta. Añadir, entre tanto, que esta guía es para vosotros. Es algo que hemos ido creando con los equipos durante años, con lo cual no la publiquéis, no la enviéis, guardároslas. Es un pequeño manual, os la guardáis para vosotros y la utilizáis, pero no, porque no quiero que se haga link con Vic. Son mis notas personales creadas con los equipos durante muchos años, con lo cual guardarlas, por favor, para vosotros. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que ha entrado, que es una pregunta de rigor, ¿vale? Tú eres director general de Vic y, bueno, sí que nos has referenciado a Vic y nos has hablado de Vic en estos conceptos, en este rato, pero hay una pregunta de rigor que entra por la audiencia, que es, nosotros somos una asociación de empresas tecnológicas, ¿qué camino está haciendo Vic? ¿Qué camino está haciendo bien en la parte digital? Parte digital, en esa parte.
Sí, Vic es una empresa es un orangután. Si queréis mirar empresas que utilicen bien cuando digo utilicen bien, utilicen al máximo todas las posibilidades que la digitalización nos permite, nosotros estamos en el camino y aún nos queda mucho trabajo por hacer. Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Con lo cual, yo diferenciaría dos partes. Tú la parte, o tres partes. La parte de digitalización la puedes hacer servir para tener eficiencias, ¿no? Para ganar en competitividad, porque utilizas sistemas para trabajar mejor, sea lo que sea. Esto es una parte, es la parte de eficiencias. Hay otra parte que lo que yo diría es la parte de comunicación con tu consumidor, ¿no? Generar el love, brand love, ¿no? Que la gente te quiera más, que conozca tus productos, que sepa cómo los estás cambiando. Y si hoy o mañana tienes un producto de 5 hojas en máquinas de afeitar muy bueno y muy competitivo, pues que sepan que está disponible y cuáles son las características. Esta es la segunda parte, lo que llamaría marketing digital para simplificar. Y la tercera parte es el e-commerce. Entonces, en e-commerce os voy a comentar sobre todo la parte e-commerce, si os parece, y si hay más preguntas sobre otros, pues vamos yendo hacia donde vosotros queráis, ¿no? En la parte e-commerce, nuestro producto es muy particular, porque cuando tú tienes un 4 colores, ¿no? Como los que veis también detrás en mi pantalla, pues el 4 colores pues lo compras, no sé, en España debe estar ahora €1,60, no me acuerdo cuánto está, depende de qué producto es. Entonces, claro, si hay que enviar 3 y con eso necesitas pagar un coste de adquisición del consumidor, eso suena bastante, me parece. Has de pagar la preparación y el envío, pues todo el mundo pierde dinero. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es ver nuestro portafolio de productos para crear productos, grupos de productos que pueden ser interesantes para nuestros consumidores, para ofrecer también nuestros productos online. Lo hacemos con Amazon, lo hacemos con otras grandes empresas, estamos creciendo mucho. Pero aún estamos muy lejos. Tendremos siempre la limitación de nuestro tipo de producto, pero yo pienso que todos tenemos que estar en el área digital y como te he dicho, pues el camino es largo, pero intentamos tocar los tres aspectos. Eficiencia interna, cómo automatizamos más, cómo generamos más valor gracias a los sistemas, a la tecnología. Y eso incluye también las fábricas, ¿eh? Yo ahora hablo más de comercialización porque es mi especialidad, pero las fábricas es lo mismo. Estamos intentando crear o aumentar nuestro brand love y tercero, vender más. Con lo cual, todas las palancas utilizadas, yo espero que si me invitáis aquí unos años, pues os puedo explicar más cosas, nos puedo explicar mucho más y que Vic pues sea mucho más fuerte en eso, en un par o 3 de años. Pues mira, otra pregunta que nos entra. En un contexto de una gran corporación como sois vosotros, cuando estamos hablando de conceptos como liderazgo, esa división territorial o esa dispersión territorial, ¿marca el modelo de liderazgo? ¿Hay independencia en la toma de decisiones? ¿Se coordina? ¿Cómo funciona? Bueno, una multinacional al final solo puede ser una, no puedes tener 3 multinacionales dentro de una, con lo cual el CEO, ¿no? En este caso Gonzalo Vic, ¿no? Es la tercera generación de la familia, lo que te hace es dar la dirección hacia donde quiere que la empresa vaya. Esa estrategia es la combinación de muchas discusiones internas, pero al final hay una persona que es al que le pagan por decidir, ¿no? Y por equivocarse o por acertar, y es el que dice, pues vamos hacia allá. Entonces, evidentemente, los planes regionales han de ir coordinados y alineados con una estrategia global. Eso no quiere decir que la forma de competir en Middle East África, en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa sea la misma, con los mismos productos, ¿no? Porque el poder adquisitivo es diferente, los mercados pueden ser relativamente diferentes, las necesidades a veces diferentes. Incluso ligadas al clima, ¿no? Cosas como las máquinas de afeitar, tú puedes tener diferentes niveles de humedad que llevan a tener productos algo diferentes. Entonces, la estrategia es global, pero luego la implementación y la excelencia, la forma en que tú eres excelente en tu nivel de distribución y qué productos llevas al mercado puede cambiar. Con lo cual, para responder a esto en términos de liderazgo, cuando hablas de liderazgo, ¿qué quiero decir? Un líder lo que hace son 4 o 5 cosas, ¿no? ¿Qué sabe hacer un líder? Un líder ha de poder crear una visión, ¿no? Ese es el líder. Ha de poder tomar decisiones, crear la visión, comunicarla bien. Cuando hablo de liderazgo estoy hablando de estas características, comunicarla bien para convencer. Si no convences, la gente no te sigue. Ha de saber tomar decisiones y algunas veces son duras. Actuar
¿no? Porque lo teórico es muy bonito, pero si no actúas, y al final ha de tener un interés muy genuino por la gente. Entonces, cuando hablo de liderazgo, hablo de esto. Cuando hablamos de estrategia, hablamos más de los detalles de cómo el plan operacional se pone en práctica. Entonces, cuando yo hablaba de liderazgo, hablaba de que hay la presencia de esta persona a la que la gente sigue porque cumple bien el perfil del líder que justo acabo de explicar en cinco puntos, ¿no? Pues mira, un poco relacionado con esto que comentábamos, hay otra pregunta que dice que nos dice las soluciones, o sea, lo que decidís en el área tuya geográfica en Europa, ¿hasta qué punto son extrapolables y a qué nivel a otras zonas del planeta en las que tenéis presencia? Está un poco vinculado a lo que comentabas. Cuando tú tienes best practice, la best practice puede servir a varias cosas. A veces, y esto en un mundo de startups es aún más visible, a veces la best practice haces un copy-paste. Tú coges algo, yo he hecho algo, he vendido un producto de una forma, lo he puesto en el lineal de una manera, ha funcionado muy bien y tiendo a pensar que en cualquier región del mundo esto podría pasar. Otras veces la best practice lo que hace es generar ideas, ¿no? Porque España, Portugal o Italia ha hecho algo, te genera una idea que hace que otros digan, ostras, esto me interesa, no lo voy a aplicar de la misma forma, pero esto me hace pensar que quizás yo me voy a dedicar también al B2B, a vender directamente a pequeños puntos de venta a través de un sistema ahora me lo invento, ¿eh? A través de un sistema de plataforma digital o no, etcétera, etcétera. Pero quizás no lo voy a utilizar para el mercado de bolígrafos, porque no tengo ahí una ventaja, sino que lo voy a utilizar en el mercado de mecheros con los pequeños kioscos, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que al final una gran organización lo que no puedes obtener es gente inventando cosas en cada país, porque entonces eres muy poco eficiente, ¿eh? Con lo cual necesitas lanzar proyectos o best practice que sean escalables al máximo para poder copiarlas y adaptarlas. Y el interés del management es esto, es que todos los directores regionales conozcan bien las iniciativas de cada región para luego poder copiarlas o adaptarlas y hacerlas, porque la bondad del copiar o activar es que no hay que pensarlas desde el inicio, alguien ya te lo explica. Con lo cual, si tienes poco tiempo, ¿no? Tu día a día es muy lleno. Si te vienen ideas sin pensar y sin pagar, pues es más fácil y más rápido pues adaptarlas que no crearlas del inicio. Correcto. Otra pregunta. La gestión de la crisis, de esta crisis actual en BIC, si nos puedes dar alguna best practice o alguna cosa que os haya funcionado, ¿cuál ha sido la clave para vosotros de la gestión de esta crisis de ahora? En la gestión de esta crisis, para mí han sido dos claves. Una es focalizarnos ahí donde podíamos resistir. Ahora estoy hablando a nivel de ventas, ¿eh? Si proteges las ventas, luego todo es más fácil. Entonces, para proteger las ventas, dos cosas, ¿dónde podemos resistir mejor? Y nosotros en Europa somos sobre todo una empresa y en España en particular de escritura, somos muy fuertes en escritura y la vuelta al cole es clave. Con lo cual nosotros hicimos una muy buena vuelta al cole, no os puedo dar información porque los resultados se van a publicar de aquí a muy poco. El tercer trimestre y el acumulado de los 9 meses, pero hicimos una buena vuelta al cole con muy buen sell-in y con un sell-out que también es muy bueno. Estamos ganando cuota de mercado en todos los países durante la vuelta al cole y en todos los canales. Entonces, eso fue la primera. La segunda es que nos hemos enfocado a nivel mundial y también a nivel regional en invertir en sobreinvertir en unos pocos países. Hemos escogido países donde nuestro esfuerzo va a ser muy alto y estos países los financiamos a través de otros países que lo que queremos que sean la vaca lechera, ¿no? Tenemos el cash cow, lo que llamamos maximize profit countries, ¿no? Es una matrix, ¿no? El profitable growth, ¿no? Países donde inviertes y creces y países donde inviertes de forma desproporcionada. Entonces, no os voy a comentar en qué países, porque esto no es público, cuáles son los países, o es más o menos público, pero no completamente, pero hay 3 países en Europa en los que nosotros sobreinvertimos y en estos países, gracias a esta decisión que tomamos el año pasado y que hemos reforzado durante el COVID, en esos países crecemos un 9%. Entonces, cuando tú tienes países que creces un 9% y haces muy bien la vuelta al cole, pues todo es más fácil. Correcto. Ahora un tema así un poco más relacionado con huella ambiental. Claro, vuestros productos, muchos son de plástico. Ahí, ¿qué soluciones, cómo estáis enfocando este tema para reducir huella ambiental, etcétera?
La huella ambiental se reduce de muchas maneras, pero yo te voy a responder es la parte del plástico, pero no es la única, hay muchas otras más, ¿no? Cuando tú puedes escribir muchos más kilómetros con un peso menor, ahí estás reduciendo. Cuando tú produces en Europa y vendes en Europa y no lo traes de China o de donde sea, reduces petróleo, pero focalicémonos en el plástico. El plástico, una empresa como Vic o este tipo de sector, y esto es cierto para muchos otros sectores que están en los supermercados, el sistema de producción es un sistema, es plástico y metalurgia. Tienes grandes máquinas que producen a toda velocidad y son máquinas muy grandes y con mucha capacidad y por tanto muy caras, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es intentar rever, tenemos un plan y también vamos a hablar de ello muy rápidamente en los próximos meses, porque cada año Vic tiene un Sustainable Report donde se explica todo lo que hacemos y os amparo a ir a verlo y visitarlo en términos de consumo de energía, de reducción de peso, reducción de consumo de agua, reducción de plástico. Pero globalmente lo que va a pasar es que en el mercado vamos a ir a otras soluciones y eso quiere decir hacer inversiones, cambiar el packaging, pero no solo el packaging, sino el producto también. Y esto va a tardar un cierto tiempo, pero lo que vamos a hacer es tomar engagement, ahora no me sale comprometernos, ¿no? Comprometernos a determinados KPIs que además son públicos y lo son públicos porque nos hemos, vi que es una empresa que está adherida al Climate Pledge en Francia, pero es a nivel mundial. Y por lo tanto, con los acuerdos de París que se hicieron en su momento, es una de las empresas, de las grandes empresas francesas que se ha adherido a publicar datos auditados de cómo bajamos nuestro impacto medioambiental, ¿vale? Entonces, esto es algo que cada año se publica. El año que viene tendréis la publicación de lo que hicimos este año. Pero en tema de plástico, lo que va a pasar es que esto va a ir cambiando, va a ser progresivo, porque es imposible en términos de capacidad y en términos de absorción de costes y de precios, porque el consumidor lo que quiere es el mejor precio posible con el menor impacto posible, pero si le vendes un bole a 10 euros y no a uno muy sostenible, pues eso no va a funcionar. Entonces, es una doble responsabilidad de continuar ofreciendo producto a limitado coste o value for money para nuestros consumidores, pero que sea el máximo de sostenible posible. Vamos a ir hacia el RRR, que es Recycling, refillable, ¿no? Que tú puedas cambiar y el recycled, ¿no? O sea, utilizar productos reciclados, ¿no? Materiales reciclados, poder reciclar productos finales y además, como decía, poder hacer el refill, no poder recargar, ¿no? a nuestros productos. Y esas son las tres directrices que tenemos y direcciones para poder, como tú decías, responder a lo que es una necesidad no solo del consumidor y de la sociedad, pero del mundo y del planeta. Muy bien. Me preguntan sobre innovación disruptiva. ¿Se hace dentro de la empresa? ¿Se hace más con modelo de Open Innovation? ¿Qué estrategia seguís al respecto para incorporar innovación disruptiva en Vic? Sí, para incorporar innovación se hace de muchas maneras. Tenemos un nuevo departamento desde hace un año que se llama Group Insights and Innovation. Y uno de los objetivos es crear nuevos territorios. Pero la innovación a veces la compras, ¿no? A través de productos de adquisición. A veces hay cosas que hay gente que hace mejor que tú, entonces tú la puedes integrarlo. Y luego, cuando hablabas de innovación, no solo producto y no solo territorio, sino a veces es también innovación comercial, de la manera en la que vendes, la manera en la que sabes, ves cómo están los lineales, y ahí hay muchas operaciones digitales y muchas nuevas empresas, startups que pueden darte este servicio. Nosotros utilizamos algunas startups a nivel sobre todo central, esto lo hacemos más a nivel global que a nivel país, porque los países no tienen la talla para sacar el máximo jugo a relaciones con emprendedores. Y estamos utilizando un poco todos los diferentes puntos o todas las diferentes posibilidades que nos da el mercado. Entonces, no hay ninguna, yo no te diría que haya una en especial, es un balance de las tres. Vale. Nos preguntan, para abordar la crisis has comentado varios temas. Si la opción de externalizar servicios la ves como una opción para abordar la crisis, para ganar estabilidad, para optimizar, o depende de cómo y cuándo.
Es una opción, pero es lo que decíamos antes en la focalización en el people y en la organización. Hay que ver lo que es core para ti. ¿Qué es lo principal para ti? Si hay departamentos, y esto lo dijimos que lo empiezas a ver para hacer a 4 meses, no a 40 días. Si lo que tú ves es que hay departamentos de los que te van a aportar poco valor, una opción es externalizar. Otra opción es crear un centro de excelencia en un país de bajo coste y tener gente tuya, pero que haga estas operaciones a nivel mundial. Depende de la empresa, pero sobre todo de la estrategia, de cómo ves tu empresa, porque cada empresa, tú puedes, en un mercado determinado, cada empresa compite de forma diferente. Entonces tú puedes tener empresas que vayan en un mismo mercado externalicen y otras que no. Va a depender, voy a poner el ejemplo de Apple. Apple no produce, se dedican al diseño, a diseñar y diseño, y cuando digo diseño no solo físico, sino además pueden hacer chips o lo que sea, pero es diseño y es servicio y es diseñan soluciones. Luego las produce una empresa en China que invierte en CAPEX, ¿no? en inversiones de máquinas para poder producir lo que Apple necesita. Entonces, el negocio de Apple genera mucho cash porque no han de invertir ni en máquinas, ni en fábricas, ni entonces el dinero lo ponen en otro sitio. Otra empresa puede decir, no, yo al final mi forma de competir, ¿por qué? Porque Apple lo que va a hacer es vender muy caro y cuando vendes muy caro y la diferencia entre el coste real de hacer un producto con el precio es muy alto y además vendes tú a través de tus tiendas, etcétera, una parte importante, tú le puedes dar el margen a un tercero de producción necesario sin que tú pierdas márgenes. Big, que tiene un margen más bajo porque vendemos más barato, si yo le digo a alguien que me produzca mis 4 colores, yo le voy a dar un 30% de margen, pero entonces no me queda para mí porque yo quiero venderlo barato, ¿no? Entonces, en cada mercado, Montblanc no tiene ese problema. Claro. Entonces, en cada mercado hay que ver cuál es el mercado, cómo tú te posicionas y cuando hay una crisis, qué es lo que cambia para saber cuál es tu core mañana. Y la respuesta es diferente. La cuestión es no equivocarse demasiado. Cuando decíamos de la calidad de decisión, las calidades en la toma de decisión, si te equivocas mucho, el problema es que hay cosas luego que te cuesta mucho devolver, ¿no? Entonces, eso me vuelve un poco al pensamiento de, estamos diciendo que invertimos en países determinados, los criterios de inversión son muy, muy importantes. Nosotros cuando invertimos miramos 3 cosas. El potencial del mercado, ¿no? La posición de BIC, porque a lo mejor el mercado es muy grande, no crece, pero somos pequeños y podemos crecer. Y el tercero, lo que llamamos chances to win, las oportunidades de realmente ganar, porque quizá el mercado es enorme en China, pero yo no puedo ganar de la manera en la que voy a ir, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Reorganización, outsourcing, depende, pero es verdad que hay que mirarlo. Muy bien, vamos a hablar nos preguntan sobre estrategia de datos. Para vosotros, ¿cuáles son los principales campos de aplicación de todo el tema Big Data? Datos te pueden servir para ser más eficientes, de nuevo, en tus procesos productivos. Te pueden servir para conocer tu consumidor. La diferencia en Big es que cuando nosotros producimos 40 millones de unidades cada día, a nivel mundial más o menos, tenemos miles de consumidores, no sé, no te sé decir cuántos consumidores nos compran al año en todo el mundo, lo sabemos un poquito más en nuestras regiones, pero estamos hablando de miles de millones. Entonces, la forma de impactar miles de millones a un costo muy bajo, porque cada consumidor me va a comprar 2 o 3 euros al año de media. Algunos me compran 10 y otros, pero claro, ¿cómo yo les impacto? Para hacer que ese impacto tenga un retorno positivo. Si vas a vender un coche, el impacto, ¿no? el lifetime value de ese consumidor es muy alto para Volkswagen o para quien sea. Para Big el impacto es más bajo por consumidor, con lo cual la data nos interesa, pero nuestra data es agregada, no es consumidor-consumidor y nos sirve para poder, por ejemplo, pues ver cambios de tendencia en consumidores, poder testear novedades cuando lanzamos un producto, colores, tipo de producto, poder ver cómo interactúan nuestros clientes, no consumidores, sino clientes, los retailers con nosotros. Y luego es un tema de market data, que es segmentos de producto, precios, elasticidades, precio, etc. El data es clave para todo el mundo y también para Vic. Nos preguntan si estáis aplicando alguna tecnología habilitadora de Industria 4.0. Lo estamos haciendo, no puedo comentarlo demasiado porque va a ser lo que esté publicado y lo que publiquemos, pero lo estamos haciendo.
El cambio va, en empresas muy industriales tarda su tiempo. Pero, por ejemplo, pensad que un encendedor como el de Vic pasa antes de ser producido, todos los encendedores que producimos, y producimos unos cuantos, ahora no me acuerdo el número, pero debe ser un poquito menos de 10 millones por día, debe ser el número, de estar en 8 o algo así a nivel mundial, todos pasan 40 controles, todos. Con lo cual todo está automatizado. Entonces, y esta automatización salen indicadores que te hacen o parar una producción o no, o testearla, etcétera. Con lo cual, el sensores, data, seguimiento del data a nivel industrial, hay una serie de proyectos puestos en marcha durante muchos años y otros que van a venir. Con lo cual, para nosotros es importante porque a la base somos una empresa industrial porque producimos más o menos el 90% de los productos que vendemos. Tenemos una pregunta sobre personas, ¿vale? Es bastante larga, hablando un poco de qué política habéis seguido vosotros en Vic en cuanto a las personas desde el inicio de la crisis y si aquellas posiciones que se habían aprobado antes de marzo de este año, pues qué tratamiento se ha dado. Y básicamente en general, así, para acabar, ¿qué opinas sobre la congelación de la incorporación de talento? O sea, las empresas están congelando la incorporación de talento con la crisis. Esto, Sí. ¿cómo? En Vic lo que hicimos es rebajar muy rápidamente todos los gastos operativos que podamos sin tocar las personas. Lo primero que hicimos es rebajar de una forma muy drástica los gastos. Esto es lo primero. Lo segundo que hemos hecho es parar todo lo que llamamos open positions, ¿no? Cuando tenemos, hay posiciones que están abiertas y que estamos en procesos de selección, las paramos. Porque lo que queríamos evitar es en un año, ¿no? Como hemos hecho el proceso de los 40 días, 4 meses, 4 años, si en un año decidíamos que teníamos que reajustar nuestra plantilla, lo que no queríamos es, por el hecho de haber cogido a más durante este periodo, tener que luego deshacernos de más, porque para nosotros las personas son importantes. Entonces, hoy en día todo esto se hace de forma muy detallada y por país, y hasta ahora hemos protegido los equipos al máximo y lo más en la medida de lo posible. Entonces, eso es lo primero. Y hasta ahora, en Europa, hasta hoy, estoy hablando hasta hoy, no ha habido ningún plan de reestructuración significativo. De momento no hay cambios, ¿vale? Entonces, esto es lo que os puedo decir. La segunda cosa, la segunda pregunta, perdona, era sobre el talento, recuérdamela porque me... Era que está pasando en muchas compañías que se está congelando la incorporación de talento al final. Sí, sí. Entonces el tema de la incorporación de talento, a ver, aquí hay dos cosas. Si tú decides cambiar una organización y reestructurarla, esto muchas veces significa que hay gente que se va y gente que viene, ¿vale? Pero antes de llegar a esa decisión, lo primero que hay que hacer es qué haces con los puestos que están abiertos. Yo he dicho, Vic lo que ha tomado es decir, lo paramos todo y ya veremos, ¿no? Si hemos de incorporar 3 personas más en e-commerce, lo vemos. De momento continuamos creciendo al máximo con lo tenemos y cuando tengamos una visión más clara de cuál es la organización a plazo, entonces reajustamos. A largo plazo es imposible, tú puedes retener talento durante un año y no incorporar, por lo que acabo de decir, pero es imposible ir bien en este mundo si no incorporas talento. ¿Por qué? Porque los skills necesarios cambian. Es decir, si tú necesitas ser más bueno en digital marketing, pues hoy si tienes un nivel A, tienes un nivel A porque no has invertido suficientemente, con lo cual hay que invertir. Y una parte de la inversión es en personas y en talento. Y este es un ejemplo. Con lo cual, para mí hay que diferenciar las decisiones que tomas a corto plazo, es decir, hasta que no tenga más visibilidad sobre lo que quiero y a dónde voy, no incorporo a nadie, porque lo que va a hacer es perjudicar a los demás, ¿no? Cuando tenga más visibilidad, qué es core y cuáles son los, antes lo he dicho, determinar cuáles son los skills que son core. Entonces ahí, cuando sabes que quieres reforzar con 10 posiciones, 20 posiciones, 500 posiciones a nivel mundial, un determinado lista de skills, habilidades, entonces lo que haces es incorporar ese talento. Yo pienso que al final no hay una respuesta única, hay que pensar siempre qué haces en cada momento. Es mi única recomendación que os doy. Vale, pues mira, la penúltima. Nos pasamos a una visión más macro, una visión más de país. ¿Qué nos aconsejarías o qué aconsejarías a aquellos que toman decisiones para poder mejorar la situación? Bueno, primero, a corto plazo, a 40 días, que no bajen todos los de dar la política fiscal
de dar soporte a la economía e incrementar el déficit e intentar aguantar lo que se pueda, que no la cambien. Tiene más riesgo parar esto que no pasarse y gastar más, ¿vale? Si aumenta la deuda, aumentará la deuda, le pasará a todos los países, pero no nos pasemos por austeros. Esto es lo primero. Lo segundo, que el dinero vaya lo más posible enfocado a empresas y sectores, sobre todo dentro de los sectores, las empresas en las que van a aguantar, ¿no? Tienes determinadas cadenas hoteleras, muchas, si les ayudas, aguantarán y serán fuertes. Si intentas ayudar a todo el mundo de forma proporcional, va a haber dinero del contribuidor que se va a perder y va a ser muy importante ese dinero. Luego, lo que hay que intentar es cambiar la estrategia del país. Somos un país de pequeña empresa a la que hay que ayudar para hacer más grandes. Si la pequeña empresa no cambia el volumen, no puede ganar en competitividad, porque la productividad pasa por vender a muchos otros países y ganar en volumen. Hemos de ayudar a las pequeñas empresas que se convierten en medianas y las medianas en grandes. Hay que intentar ver si el modelo de país basado en turismo y construcción, si eso es sostenible. Si lo aguantamos así, lo que va a pasar es que como cuando tú estás en un hotel y haces camas, no puedes hacer más camas por hora que las que haces hoy, pues vamos a vivir en un país donde los salarios no van a cambiar. Y eso lo puedes aplicar a cualquier sector, a la construcción igual. Hay que intentar generar empleo en sectores que puedan aumentar la productividad, que eso haga que aumente los salarios y la remuneración, y esto nos va a llevar hacia adelante. Mientras no cambiemos el modelo productivo, pues vamos a ser un país donde nuestro potencial de crecimiento a largo plazo, independientemente del COVID, va a estar muy limitado. Es como veo yo al país y lo que le pediría a nuestros dirigentes. Bueno, y ahora te voy a hacer la última pregunta, que es pregunta bonus, ¿eh? ¿Qué te parece el Barça de balonmano este año? Bueno, el Barça de balonmano ha sido el primero de todo. Yo he tenido el placer de jugar con el equipo que ha ganado más títulos en la historia del club, porque el Barça de balonmano es el equipo que ha ganado más Copas de Europa, ligas, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay un equipo, y ahora esto voy a hacer el lazo con la parte de liderazgo, ¿no? Ha habido siempre grandes entrenadores, un gran cuerpo técnico y una manera de hacer las cosas, una cultura que no se ha roto. No se ha roto ni por estrellas ni por nada. Y mientras eso se aguante, y mientras tengamos a grandes jugadores, grandes entrenadores y haya una disciplina en la cultura, ¿no? En qué es importante para nosotros y quién queremos ser, pues continuará ganando. Con lo cual yo soy, como dirían los mercados de valores, soy bullish en el Barça de balonmano estos años y en los años que vienen. Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido una charla súper clarificadora y muy interesante, aunque estaba intentando decir muy interesante, pero bueno. Muchas gracias de nuevo a David y a toda la audiencia. En unos pocos días compartiremos, como siempre, este vídeo en nuestra página web, así como este PDF que nos ha dicho David que va a compartir con la audiencia. Deciros también que el 5 de noviembre tenemos la próxima actividad online, que será una online PIL con la agencia Grey. Desde aquí os invito a que miréis el título de esta actividad en nuestra web y a que no os la perdáis. Gracias de nuevo a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos.